El Kybalión. Los 7 principios herméticos que explican la realidad. Bienvenidos a Canal del Misterio. Hoy vamos a hablar de uno de esos libros pequeños en tamaño, pero inmensos en influencia, el Kybalión. Un libro que, desde su publicación a comienzos del siglo XX, ha acompañado a buscadores espirituales, estudiantes de hermetismo, investigadores de la conciencia y personas que sienten que la realidad es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. El Kybalión se presenta como una obra inspirada en las enseñanzas herméticas atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura mítica y enigmática que ha sido considerada símbolo de sabiduría, alquimia, astrología, magia, filosofía y conocimiento oculto. Hermes Trismegisto no es una figura sencilla de definir. Para algunos representa la unión entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Thot. Para otros es una figura simbólica, un maestro espiritual, una conciencia iniciática o una tradición de conocimiento transmitida a lo largo de los siglos. Lo importante es que alrededor de su nombre se desarrolló una corriente de pensamiento conocida como hermetismo, que intentaba comprender las leyes invisibles que rigen el universo, la mente, la materia y el alma. Y dentro de ese universo aparece el Kybalión, un texto firmado por los 3 iniciados, una autoría misteriosa que ha contribuido aún más al aura enigmática del libro. No es un libro largo, pero sí es un libro denso. Cada frase parece querer abrir una puerta. Cada principio contiene una visión de la realidad. Y cada enseñanza invita a mirar la vida de otra manera. El Kybalión nos dice que detrás del mundo visible existen leyes. Leyes no solo físicas, sino mentales, espirituales y vibratorias. Leyes que actúan aunque no seamos conscientes de ellas. Y según este libro, cuando una persona empieza a comprender esas leyes, deja de sentirse completamente arrastrada por los acontecimientos y empieza a relacionarse con la vida desde otro lugar. No desde el control absoluto, porque nadie controla todo, sino desde la conciencia. Y esa es una de las grandes claves del Kybalión. La conciencia transforma la manera en la que vivimos la realidad. El libro se organiza alrededor de 7 principios herméticos, 7 leyes que, según la tradición, explican cómo funciona el universo. Vamos a recorrerlas una a una. Primer principio, mentalismo. El primer principio dice: el todo es mente, el universo es mental. Esta es posiblemente una de las frases más famosas del Kybalión. ¿Qué significa? Significa que la realidad no sería simplemente algo externo, sólido, frío y separado de nosotros, sino que estaría profundamente relacionada con la mente, con la conciencia y con la forma en la que percibimos. El Kybalión no dice simplemente que pensar positivo haga que todo cambie mágicamente. Va mucho más allá. Nos invita a entender que la mente es una fuerza creadora, que lo que sostenemos internamente termina influyendo en cómo interpretamos la vida, en las decisiones que tomamos, en la energía con la que actuamos y en las realidades que terminamos alimentando. Una persona que vive desde el miedo interpreta la vida desde el miedo. Una persona que vive desde la culpa decide desde la culpa. Una persona que vive desde la confianza empieza a abrirse a otras posibilidades. El principio de mentalismo nos recuerda que antes de transformar nuestra realidad externa, muchas veces necesitamos observar nuestra realidad interna. ¿Qué pensamientos repito cada día? ¿Qué historia me cuento sobre mí? ¿Qué creo que merezco?
¿Qué creo que es posible para mi vida? Porque la mente puede ser una prisión o una puerta. Segundo principio, correspondencia. El segundo principio dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Esta frase es una joya del hermetismo. Nos habla de la conexión entre planos. Lo que ocurre en un nivel se refleja en otro. Lo interior se manifiesta en lo exterior. Lo pequeño refleja lo grande. El microcosmos refleja el macrocosmos. Por eso, muchas tradiciones espirituales dicen que el ser humano es un universo en miniatura. El cielo y la tierra no estarían separados. El cuerpo y el alma tampoco. Lo visible y lo invisible estarían unidos por correspondencias. Este principio nos ayuda a entender que si queremos comprender algo grande, podemos observar sus reflejos en algo pequeño. Por ejemplo, el ciclo de las estaciones nos habla de nuestros propios ciclos internos. La noche y el día nos hablan de nuestras fases de oscuridad y claridad. La marea que sube y baja nos recuerda que nuestras emociones también tienen movimiento. Y en la vida cotidiana, este principio puede verse de una forma muy clara. Si dentro hay caos, muchas veces fuera también aparece caos. Si dentro hay orden, la vida empieza a reflejar otro tipo de equilibrio. Si dentro hay una herida no mirada, puede aparecer una y otra vez en vínculos, decisiones o patrones. El principio de correspondencia nos invita a mirar la vida como un espejo, no para culparnos de todo lo que nos ocurre, sino para preguntarnos: ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué correspondencia hay entre lo que vivo fuera y lo que necesito mirar dentro? Tercer principio, vibración. El tercer principio dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio es tremendamente poderoso. El Kybalion afirma que todo está en movimiento, la materia vibra, la energía vibra, los pensamientos vibran, las emociones vibran, las palabras vibran. Los lugares tienen una vibración, las personas tienen una vibración, los estados de conciencia también. Desde esta mirada nada está verdaderamente quieto. Incluso aquello que parece sólido está compuesto de movimiento en niveles más profundos. Espiritualmente, este principio nos invita a hacernos una pregunta: ¿qué vibración estoy sosteniendo? Porque no es lo mismo vivir desde el resentimiento que desde la gratitud. No es lo mismo hablar desde el miedo que desde el amor. No es lo mismo alimentar pensamientos de derrota que pensamientos de posibilidad. Cada emoción tiene una cualidad. Cada pensamiento genera un campo. Cada palabra deja una huella. Y aquí no se trata de negar emociones difíciles. No se trata de decir: no puedo sentir tristeza, rabia o miedo. Claro que podemos sentirlas, somos humanos. Pero el principio de vibración nos invita a no quedarnos viviendo permanentemente en estados que nos destruyen. Nos recuerda que podemos elevar, transformar, mover y transmutar nuestra energía. Y esto conecta con una idea muy alquímica: la transmutación interior. No se trata de negar el plomo, se trata de convertirlo en oro. No se trata de negar la sombra, se trata de iluminarla. Cuarto principio, polaridad. El cuarto principio dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Luz y oscuridad, frío y calor, amor y miedo, alegría y tristeza, actividad y descanso, atracción
y rechazo. Según el Kybalion, los opuestos no son realidades totalmente separadas, sino extremos de una misma escala. Por ejemplo, frío y calor no son cosas distintas en esencia, son grados de temperatura. Luz y oscuridad también pueden entenderse como grados de presencia o ausencia de luz. Esto es muy interesante cuando lo aplicamos al mundo emocional. A veces pensamos que estamos atrapados en un estado, pero el principio de polaridad nos dice que podemos desplazarnos dentro de esa escala. Del miedo podemos caminar hacia la confianza, de la culpa hacia la responsabilidad amorosa, del resentimiento hacia la comprensión, de la confusión hacia la claridad, de la tristeza hacia la aceptación. No siempre de golpe, pero sí paso a paso. Este principio enseña que la transformación no consiste necesariamente en destruir un estado, sino en movernos hacia su polo más elevado. Por eso, el Kybalion tiene una visión muy práctica de la espiritualidad. No se queda solo en ideas bonitas. Nos dice: observa dónde estás, reconoce el polo en el que te encuentras y empieza a elevarte hacia el otro extremo. Quinto principio, ritmo. El quinto principio dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Este es el principio del que hablamos hace poco, Nuria, la ley del ritmo, y es una de las más consoladoras, porque nos recuerda que la vida se mueve en ciclos, nada permanece siempre arriba, nada permanece siempre abajo, todo sube y baja, todo avanza y retrocede, todo se expande y se contrae, la luna crece y mengua, el mar sube y baja, el día nace y muere, el cuerpo tiene momentos de energía y momentos de descanso, el alma también. Este principio nos ayuda a no desesperarnos cuando atravesamos una fase baja, porque a veces creemos que si estamos cansados, tristes, confundidos o en pausa, hemos fracasado. Pero quizá no es fracaso, quizá es ritmo, quizá el alma está integrando, quizá el cuerpo está pidiendo descanso, quizá una etapa está terminando, quizá la vida está preparando otra marea. Comprender la ley del ritmo nos permite dejar de luchar contra los ciclos naturales. Nos enseña a no identificarnos demasiado con la subida ni con la bajada. Cuando estamos arriba, recordar que todo es movimiento nos da humildad. Cuando estamos abajo, recordar que todo es movimiento nos da esperanza. La sabiduría está en aprender a surfear la ola, no en exigir que el mar esté siempre quieto. Sexto principio, causa y efecto. El sexto principio dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este principio nos habla de responsabilidad. Nada sucede de manera aislada. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada decisión genera consecuencias. Pero cuidado, esto no debe entenderse como una culpa absoluta ni como una frase dura de todo te lo has provocado tú. No, la vida es compleja. Hay circunstancias, historias, contextos, heridas, sistemas y situaciones que nos afectan. Pero el Kybalion nos invita a recuperar nuestra capacidad de intervenir en la cadena de causas y efectos. Si sigo alimentando ciertos pensamientos, genero ciertos estados. Si sigo tomando ciertas decisiones, sostengo ciertos resultados. Si cambio una causa, puedo empezar a cambiar un efecto. Este principio nos devuelve poder. Nos recuerda que no somos solo víctimas pasivas del destino. Podemos convertirnos en causas más conscientes. Podemos sembrar distinto.
Y si sembramos distinto, con el tiempo, algo distinto puede empezar a crecer. Séptimo principio: género. El séptimo principio dice: el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Aquí el Kybalion no habla solo de sexo biológico, habla de dos principios energéticos presentes en toda creación. El principio masculino se asocia con la dirección, la acción, la emisión, la estructura, la voluntad. El principio femenino se asocia con la receptividad, la intuición, la gestación, la creatividad, la nutrición. Ambos son necesarios. Nada se crea solo con acción. Nada se crea solo con receptividad. Para manifestar necesitamos visión y gestación, intención y escucha, movimiento y descanso, voluntad y entrega. Cuando estas dos energías están en desequilibrio, sufrimos. Si vivimos solo en energía masculina mal entendida, podemos caer en control, prisa, exigencia y dureza. Si vivimos solo en energía femenina herida, podemos caer en pasividad, espera eterna o falta de dirección. El equilibrio es sagrado. Recibir la inspiración y actuar. Escuchar el alma y dar el paso. Gestar la visión y materializarla. El Kybalion no es un libro para leer una vez y guardar en una estantería. Es un libro para meditar, para volver a él, para leer una frase y dejar que trabaje dentro, para observar la vida a través de sus principios: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. 7 principios que juntos nos ofrecen una forma de mirar la existencia como un gran tejido de leyes invisibles. Y quizá esa sea la gran enseñanza del Kybalion: que el universo no es caos sin sentido, que la vida tiene patrones, que la conciencia puede elevarse, que la energía puede transmutarse, que los ciclos pueden comprenderse, que el ser humano puede dejar de vivir dormido y empezar a participar conscientemente en su propio camino. No se trata de controlar la vida, se trata de comprender mejor sus movimientos y, al comprenderlos, caminar con más sabiduría. Porque, como diría el espíritu hermético de esta obra, quien comprende las leyes deja de ser arrastrado por ellas de la misma manera y empieza a vivir no solo mirando el mundo, sino descifrando el misterio que lo sostiene. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Canal del Misterio. Que la sabiduría del Kybalion nos ayude a mirar la vida con otros ojos y a recordar que detrás de cada realidad visible siempre late un misterio invisible.